Se cuenta que había un hombre que estaba en un aeropuerto un día, sentado, un poco aburrido, y ve a otro hombre sentado y le dice, ¿qué vuelo tomas tú? Y comienzan a conversar un poco y de pronto se enteran que son cristianos los dos. ¡Wow! Dice el uno, yo soy un cristiano, qué hermoso, qué bendición. ¡Wow! ¿Tú eres bautista? Dice, sí, soy bautista. ¡Wow! Oh, tenía un poco de miedo. Qué bien que eres un bautista. Le dice, ahora, ¿tú eres bautista del sur? Sí, soy bautista del sur. ¡Wow! ¡Qué excelente! Y ahí están todos contentos y hablando y dicen una y otra cosa. Y en cada cosa coordinan y coinciden. Hasta que uno dice, pero tú eres un bautista, y ahí su línea de tantas cosas de solamente la Reina Valera. No, nosotros usamos la otra versión. Oh, y se pelearon y se empujaron, hicieron un escándalo en el aeropuerto y no querían mirarse. Bueno, esta no es una historia real, pero te cuenta un poco y te preguntas, cuando lleguemos al cielo, ¿qué va a pensar el Señor en nosotros? A veces discutiendo, enojándonos, frustrándonos. Cuando vayamos al cielo vamos a llegar a decir, ¿y tú cómo llegaste acá? ¿Cómo te dejaron entrar? No, ¿verdad? Vamos a estar ahí por medio del Señor Jesucristo, celebrando, festejando juntos, y estas rivalidades a veces innecesarias van a desaparecer porque vamos a ver la gloria del Señor Jesucristo. Es difícil ver esa gloria. Es a veces difícil ver esa unidad en esta tierra. El tema que vamos a tratar en estos días es peligros antiguos en la iglesia de hoy, porque la historia tiende a repetirse. Los problemas de antaño tienden a ser otra vez vigentes, y cada época tenía su propia dificultad, su propia, sufrimiento en cierta forma. La iglesia primitiva no tenía tiempo para estar peleándose por cuestiones pequeñas, porque estaban huyendo al filo de la espada, a los leones, huyendo a catacumbas, con el deseo de encontrarse a uno a otro, leer la Biblia. Pero hoy día en nuestros países que estamos, muchas veces tenemos libertad de culto, tenemos lugares de reunirnos, tenemos ya universidades, teólogos, libros, argumentos, y en lugar de hablar de las cosas que nos unen, a veces nos enfocamos en las cosas que nos separan. Y lleguemos al cielo y no va a haber un cielo para el, qué sé yo, un lado el hermano libre, el otro lado el bautista, el otro lado el presbiteriano. ¿Cómo va a ser eso? Es un poco extraño. Entonces, la gran pregunta que nosotros tenemos, y discúlpenme, pero vamos a hablar cosas que creo que nos van a quizás doler un poco. Vamos a hablar un poco al punto que Dios me ayude y que nos ayude a recibir lo bueno y dejar lo malo como siempre, pero que el Señor ilumine nuestros corazones a decir, ¿cómo encontramos la unidad? Y es precisamente el tema que vamos a tocar en esta noche. Una cosa que el cristiano tiene que darse cuenta es recordar las mismas palabras de la palabra del Señor, que dice, nuestra batalla no es en contra de carne y hueso, sino en contra de autoridades, y nos habla del mundo espiritual, de demonios, del mismo diablo, tratando de destruirnos, desanimarnos, desampararnos, hacernos sentir o culpables de nuestros pecados, o luchando por cosas secundarias, o peleándonos para que el nombre de Cristo se vaya en cierta forma diluyendo. ¿Qué es la razón número uno de por qué personas no quieren venir a Cristo? Tú haces una encuesta y encuentras muchas respuestas, pero en general la respuesta tiende a ser la hipocresía cristiana, que decimos una cosa y hacemos otra cosa. Eso es algo muy real también cuando miramos en una iglesia que está peleándose entre miembros o entre iglesias, y gente dice, ¿para qué quiero ser un cristiano si van a tratarse de esa manera? Entonces, vamos a ver que en la Biblia la unidad es muy importante. Ya lo sabemos, pero recalquemos este punto y hablemos de cómo por la historia la iglesia se ha tratado de destruir la unidad. Pero el Señor es esa luz, esa esperanza, esa gran unidad para nosotros. Su amor por nosotros nos une y nos anima a seguir adelante. Ahora, hablemos un poco, pero algo muy prioritario. La pregunta aquí es, ¿todas las doctrinas
son iguales? Déjenme darles un poco nuevamente de historia de la iglesia para tratar de poner esta pregunta en contexto, porque es una pregunta muy importante y sé que la mayoría de la audiencia esta noche provienen de iglesias de hermanos libres. La historia de los hermanos libres comenzó como una de las primeras iglesias no denominacionales o iglesias bíblicas, iglesias que en realidad querían romper denominaciones en los años 1820. Entonces, si sabes o no la historia de los hermanos libres, no importa mucho porque el contexto de ese grupo creo que es importante. Ellos veían la iglesia en su tiempo, en Inglaterra, en lo que era el Reino Unido, años 1820. Curiosamente la fecha que casi la mayoría de países sudamericanos recogieron su independencia. Entonces eso te da un parámetro de tiempo. Pero en Inglaterra y en muchas partes del Reino Unido estaban peleándose entre denominaciones. Cada una pensaba que eran los perfectos, los correctos, y se atacaban verbalmente a tal nivel de llamar a los otros herejes, de no querer tener ningún contacto. Ahora, eso trae muchas preguntas. ¿Qué es una herejía específicamente? ¿Cómo se define? ¿Es alguien que no coincide conmigo nada más? ¿Un hereje? ¿Qué dicta la herejía? La otra cosa es, ¿qué debería ser un punto de división? ¿O qué debería ser un punto secundario que voy a hablar, pero no necesariamente dividirme de los otros? Porque las distinciones eran, en la mayoría de tiempos, pequeñas. Enseñaban la gracia, amaban al Señor, hacían evangelismo y tenían el deseo de seguir la palabra de Dios. Pero por algunos puntos pequeños, es como que sacaron el machete y iban a la guerra. Y dices, ¿por qué? Habían muchas personas frustradas con esto. El primero que lo hizo, el fundador en cierta forma del grupo de los hermanos libres, se llamaba Oliver Crowley. Era un dentista, un hombre muy sencillo, muy humilde, claro, a pesar de su gran título en el tema espiritual. No era un pastor o un teólogo, era un ciudadano preocupado, por así decirlo. Y vio que la iglesia estaba así y dijo, ¿qué puedo hacer? Y juntó a sus amigos, y él que era un dentista tenía contactos con varias personas y dijo, quiero que vengamos entre varias denominaciones a mi casa. Vengamos una tarde, un domingo, no hay reunión, y juntémonos, partamos el pan, compartamos el vino para recordar al Señor Jesucristo y tengamos un tiempo de lo que nos une, no lo que nos separa. No traigamos temas divisorios, sino edificantes. Eso es lo que uno lee en la Biblia, ¿verdad? Dice que sea todo para edificación. Creo que era muy correcto. Ahora, este grupo que era casero, de pronto comenzó a explotar. Gente dijo, me gusta esto, qué lindo, qué bonito. ¿Por qué no lo hacemos un domingo en la mañana? Pero decían, ay, pero no tenemos pastor, no tenemos clero, no tenemos burocracia, no tenemos toda esa cátedra. ¿Cómo hacemos esto? Y después leyeron el versículo. Estoy dando la historia bien rápida, ¿verdad? Pero ahí en Mateo, Jesús mismo dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, y tengan buen edificio, y tengan un grupo pastoral, y tengan una buena economía, y tengan un grupo de misiones, entonces yo estoy con ellos, ¿verdad? Qué increíble que Jesús dice, donde están 2 o 3 reunidos en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Ahora, si tú vas al original, al griego, lo cual yo no soy un experto en griego, pero hay gente que sí sabe, yo confío en ellos, me dicen que esa frase en realidad, reunidos en mi nombre, es la misma palabra de eclesía, es el mismo significado. La palabra eclesía nada más significa personas que se reúnen con un sentido común. Digamos, antes que llegue Jesús, la iglesia o eclesía podría ser un grupo de ajedrez. Gente que le gustaba el ajedrez, se juntaban para jugar al ajedrez. Jesús dijo, esta palabra me gusta y la voy a usar para edificar mi iglesia. Y el concepto de iglesia de pronto se convirtió en algo mucho más grande. Personas que se reúnen por amor a Jesús. Esa es la iglesia. Es las personas unidas en su nombre. No es el lugar, no son el montón de liderazgo. Ahora, esas cosas no son malas. Son interesantes, son útiles, tienen mucho valor, pero no son prioritarios. Entonces, estos hombres y mujeres que se juntaron a la casa de Oliver, el dentista, dijeron, y mira este versículo, ¿y por qué no tenemos nuestra iglesia? ¿Por qué no lo hacemos así nomás? Y dijeron, ok, radicales, locos de remate para muchos. De pronto comenzaron a cambiar el esquema y entraron entre sus medios después muchos creyentes, muchas personas, entre ellos grandes teólogos como Jorge Müller,
que famoso por sus orfanatorios, mundialmente, que conocía a Dwight L. Moody, a Charles Spurgeon, que tenía impacto personal sobre Hudson Taylor, un gigante en la historia de la iglesia, George Mueller, estaba entre ellos. Otro era Juan Nelson Darby, que era un tremendo teólogo, que tuvo su propia traducción de la Biblia, fundó cientos de iglesias, viajó para evangelizar en Irlanda, en Francia, tremendos hombres de Dios. Pero con este concepto de estar frustrado con la pelea y buscar un lugar donde se celebraba a Cristo. Cuando tú y yo vamos a nuestras iglesias locales, ¿salimos sintiendo refrescados? ¿Salimos sintiéndonos más enamorados de Cristo? ¿Salimos deseando poner en práctica las cosas que la palabra de Dios enseña? ¿Sentimos gozo y ganas de compartir más con los hermanos de nuestras iglesias? Esa es una pregunta un poco difícil. A veces yo digo, la iglesia crece a pesar de nosotros, no por nosotros. La iglesia puede ser algo un poco difícil a veces, algo un poco con muchos roces y problemas y dificultades, gente difícil. Y si alguien me parece difícil a mí, ten por seguro que tú y yo somos el difícil para otra persona. Y así funciona. Somos el raro, el complicado, el que habla mucho, el que habla muy poco, el que es muy introvertido, el que es muy extrovertido. ¿Entienden? Y de pronto, después entras a diferencias culturales, de lenguajes, de costumbres, de formas. Y dices, ¿por qué hacen así? ¿Por qué hacen así? Y se comienza a poner complicado. Por eso me encanta cuando el apóstol Pablo, si no me equivoco, en una carta, creo que es a los Efesios, les dice que hay muchos pasajes donde habla él del amarnos unos a otros. Pero en este pasaje en particular, y era que se los traiga ese versículo, pero me viene a la mente, dijo, tolérense unos a otros. Me parece tan apto, porque dice Pablo, quiero que se amen, quiero que se traten como a hermanos y hermanas, no de los peleados, pero de los que se quieren. Pero por lo menos si vamos a comenzar por algún lugar, comencemos tolerándonos. Y eso puede llevar a amarnos. Y eso puede llevar a unirnos. Porque en el cielo vamos a estar unidos. Estos problemas y roces no van a existir más. Ahora la gran pregunta, espero, volviendo a la historia de los hermanos libres, ellos tuvieron que decidir. ¿Qué dicta que alguien venga a nuestra iglesia y le podemos llamar un cristiano? ¿Y quién decimos, no, tú no eres un cristiano? La idea de los hermanos libres parecía, tú ven, estás bienvenido, ¿qué importa? Lo que tú prediques, lo que tú pienses, agarremos las manos, cantemos Kumbaya. No era así. Tenía que haber límites, porque la Biblia tenía límites. Decía qué y cómo y cuándo. Entonces dijeron, ¿cómo determinamos qué son doctrinas primarias? ¿Qué son doctrinas secundarias? ¿Para qué cosas voy a morir y qué cosas voy a defender, pero no morir por ellos? Y voy a entrar en ese detalle un ratito, pero la pregunta es esta. ¿Todas las doctrinas son iguales? Mucho cristiano escucharía la pregunta y diría, pero Christopher, toda la Biblia es inspirada por Dios y útil para redarguir, para enseñar y todas esas cosas. Tenemos ese concepto. Entonces decir otra cosa es decir, pero hermano, con cuidado. ¿Cómo vas a decir eso? ¿Cómo va a haber distinción? Y yo digo, bueno, estoy leyendo aquí en Levítico. Si quiere le puedo leer 1.5 horas solo Levítico. Seguro todos se me lo apagan. Y dicen, tuvo su valor y sigue teniendo valor Levítico hoy. Pero es distinto a Juan 3:16. No seamos ilógicos. Esto suena ofensivo. Bueno, si creen que esto es ofensivo, escuchen lo que dijo Jesús. Mateo capítulo 22, se le planta la misma pregunta al Señor Jesucristo. Mateo 22, versículo 34 hasta el versículo 40. Este es el momento que todos los fariseos, saduceos, herodianos están viniendo y atacando a Jesús, tratando de hacerle, como decimos, pisar el palito, hacerle quedar en mal, caer, para demostrar que ellos eran tantos teólogos y Jesús era un don nadie de Nazaret, según ellos. Y dice Mateo 22, 34, en cuanto los fariseos oyeron que había silenciado Jesús a los saduceos con esta respuesta, se juntaron para interrogarlo nuevamente. Uno de ellos, experto en la ley religiosa, intentó tenderle una trampa.
trampa, ojo, trampa, con la siguiente pregunta: Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante en la ley de Moisés? Y un buen cristiano diría: todas por igual. Bueno, no nos preguntaron a nosotros, ¿verdad? Preguntaron a Jesús. De todas las leyes, ahora toma en cuenta esto. ¿Cuántas leyes existen del Antiguo Testamento? Si tú agarras la ley de Moisés, se estima que eran más de 400 leyes individuales. ¿Cuál de las 400 leyes es la más importante? Jesús contestó: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer mandamiento y el más importante. Hay un segundo mandamiento que es igualmente importante, como decir 1A, 1B, ambos del mismo peso. Y le dice: ama a tu prójimo como a ti mismo. Y escuchen esto: toda la ley y las exigencias de los profetas se basan en estos dos mandamientos. En otras palabras, Jesús categoriza: prioritario, ama a Dios, ama a tu prójimo. Con eso se explica, se entiende, se categoriza toda la ley. Y luego estos vienen, importantes, pero debajo de. Cuando uno usa la palabra secundario, a algunos le da un poco de miedo. Ay, hermano, no lo llames secundario. Es una palabra teológica que usamos, como decir importante, pero no de caso prioritario o fundamental. ¿Me entienden? Ahora, Jesús luego en el versículo 23, si quieren escuchar de uno de los capítulos más duros quizás en toda la Biblia, lean el capítulo 23 de Mateo, que realmente les toca en el ego, en el orgullo, en ese sentido de grandes que tienen los fariseos. Y cuando yo lo leo, me viene un poco de escalofrío a mí también, porque digo: nos creemos tanta cosa. Y al Señor Jesucristo en ese tiempo le menospreciaron. Y hoy día no nos creamos más que Él. No nos creamos que sabemos más. Y miren cómo Él viene y le da. Versículo de pronto 23. Del capítulo 23 dice: ¿qué aflicción les espera, maestros de la ley religiosa y fariseos, hipócritas? Pues se cuidan de dar el diezmo sobre el más mínimo ingreso de sus jardines de hierbas, pero pasan por alto los aspectos más importantes de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. Es cierto que deben diezmar, pero sin cuidar las cosas más importantes. Digamos, no se lo puedo poner más claro. De la misma boca de Jesús, los fariseos eran conocidos por tratar de seguir toda la ley. Supuestamente eran los perfectos, los que nunca se equivocaban. Y aquí Jesús dice: ustedes han hecho unas cosas buenas. Diezmar no es malo, ayudar a la gente pobre no es mala. Pero los fariseos agarraban las leyes, las partes que les eran más fáciles de completar, y los exageraban. Y las cosas realmente más importantes, dice, justicia, misericordia y fe, lo han dejado atrás. Es muy fuerte aquí hablando Jesús. Y es algo que por naturaleza en el ser humano nos lleva a un problema. Entonces, yo no me sorprendería nada que los primeros hermanos libres, que no tenían nombre por si un caso en ese tiempo, nada más eran los hermanos, se juntaban para celebrar a Cristo. Ellos leyeron esto y dijeron: hay una distinción. ¿Cuáles son para la iglesia? ¿Qué me dice quién es un cristiano y quién es un hereje? Ahora, un hereje entonces lleva a ser alguien que contradice las doctrinas primarias. ¿Ok? Ahora, hay una imagen aquí de alguien con un arma. Me gusta esta imagen. Bueno, no me gustaría verlo en persona, físicamente, pero como imagen me gusta, si me entiende, porque me dice algo. Imagínate que alguien tiene un arma a tu cabeza y comienza a dictarte doctrinas que tú tienes, y doctrinas cristianas, que hay una multitud. ¿Qué crees sobre la música? ¿Qué crees sobre la vestimenta? ¿Qué crees tú sobre el trato a niños? ¿Qué crees tú sobre la escuela dominical? Sobre el liderazgo en la iglesia, sobre los últimos tiempos, sobre la interpretación. Y hay Y entonces imagínate, alguien una arma a tu cabeza y te comienzan a preguntar: ¿morirías por, qué sé yo, el color de las cortinas en la iglesia? Y dices: no, cambia lo que tú quieras.
Yo no voy a morir por algo así. Vas a morir por... Y ahí no les voy a poner las palabras en la boca, pero póngase a pensar las preguntas que podrían decir. ¿Para cuál yo moriría? ¿Estaría dispuesto a que un león me destruya? Que me disparen por decir yo no voy a vivir si tengo que dejar esta fe mía. Porque esas son las cosas que creo que me salvan. Son las cosas que creo que Dios me dice que debo creer para ser su hijo. Es una pregunta bien dura. Que cuando tú llegues al cielo tienes que tener esto. Le doy un ejemplo que bíblicamente podemos responder. El bautismo es muy importante. Es una cosa que Jesús nos pidió hacer a los cristianos, ¿verdad? Está ahí instituido, es muy obvio, es muy claro. Ahora, ¿alguien puede ir al cielo sin ser bautizado? Miremos la historia del hombre en la cruz, junto a Jesús. Él se convierte y le dice el hombre en la cruz, le dice, Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Qué frase más tremenda. Él creyó que Jesús, que estaba muriendo, no iba a quedar muerto, que iba a volver como Rey de Reyes, como el Mesías Salvador del mundo. Y dijo, cuando tú vuelvas, dice, acuérdate de mí. Jesús le podría haber dicho, bueno, tienes que dar tu diezmo. No le dijo eso, ¿verdad? Le pudo haber dicho, tienes que hablar en lenguas. No le dijo eso. Le pudo haber dicho, tienes que hacer tantas horas de ministerio. Le dijo, tienes que tomar el catequismo para entender las doctrinas básicas de la iglesia. Qué irónico que no le dijo absolutamente nada y no le dijo, tienes que ser bautizado. Ahora, bíblicamente el bautismo es una inmersión debajo del agua. A no ser que hubo un diluvio y el autor de Lucas se olvidó, lo cual no es posible, ni factible, ni lógico, no se bautizó. Jesús no le dijo absolutamente nada, le dijo hoy mismo. No le dijo 10,000 años en el purgatorio, querido. Le dijo hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Qué maravillosas palabras, ¿no? Entonces, obviamente el bautismo no era parte de ese paquete. ¿Pero qué era? Los hermanos libres originalmente y muchos teólogos, creo que todos coincidirían, que más o menos hay 4 puntos prioritarios, fundamentales, no negociables sobre la doctrina que tú debes creer, que arma la cabeza, yo muero por estos. Uno sería la Trinidad, el entendimiento que hay un Dios demostrado en 3 personas o realidades distintas. Hay un tremendo misterio. Mañana en la noche vamos a hablar de los misterios de las doctrinas primarias y secundarias, pero es un tema creo muy interesante para mañana. Pero eso es Trinidad. Luego, lo que equivale a la cristología. ¿Quién es Cristo? Hay muchas facciones, muchas partes de esto, pero lo esencial es esto, la encarnación. Dios y hombre en una sola persona, que es Dios eterno. Y una cosa más que creo se debería agregar es que Él va a volver. No sabemos cuándo ni cómo, y todo el tema de escatología, hay discusión, es sana, está bien, pero solamente va a volver. ¿Cómo, cuándo? Es otro tema. La tercera doctrina primaria sería la Biblia, o lo que llaman la bibliología, hablando técnicamente, pero hablemos castellano. Biblia es que la Biblia es inspirada por Dios, por medio de hombres. Y fue escrita y es todo lo que yo debo saber sobre Dios. No se tiene que agregar, ni quitar, ni malinterpretar. Sencillamente dejar que la Biblia hable por sí sola. Es lo más importante, lo más alto. Es nuestra comunicación directa con Dios. En cuarto lugar, tenemos la salvación. Ahora, tú dices, ¿acaso la salvación no es el todo? Bueno, si no entiendes que Dios es trino, que Jesús es Dios y el único que puede salvarte, y que la Biblia te cuenta esa historia, la salvación es un cuento de hadas. ¿Me entienden? La salvación proviene de estas y nos dice algo: salvo por gracia, no por obras, no por familia, no por dinero, no por nada de eso. Por gracia, un regalo de Dios al que pone su fe en el Señor Jesucristo y la obra en la cruz. Entonces, esas 4 doctrinas: Trinidad, Cristo,
Biblia, salvación, son cosas por lo cual morir. Y eso determinaron los primeros cristianos del movimiento de Hermanos Libres. Y lo puedes ver en sus libros, en sus artículos. Y ellos también dijeron, doctrinas secundarias ahora. Si vemos una iglesia, vamos a formar una iglesia. Porque este grupito pequeño se convirtió a crecer en muchos grupos, en muchos hogares, en todo lo que era Irlanda, Inglaterra, Escocia. Comenzó a explotar mundialmente luego. Fueron tremendos misioneros y ahora ya no podían caber en casitas. Comenzaron a tener lotes, por eso llamamos locales evangélicos, porque era un local. ¿Qué es el local? El lugar que tú vas al mercado y vendes papas. Eso es un local. Misma palabra. Encontraron lugares sencillos donde podían celebrar a Cristo. Para ellos el lugar, el edificio, no era importante. Eran las personas. Ahora, ¿está bien tener un edificio? Está bien. Pero no nos agarremos al edificio, agarrémonos a las personas. Agarrémonos a los cristianos. Ahora, luego de eso comenzaron a ver, cuando entramos a una iglesia, ¿tenemos el derecho de decir, aquí vamos a enseñar esta cosa y esta cosa y esta cosa? Claro que sí. Eso se llaman doctrinas secundarias. Son cosas que una iglesia enseña localmente bajo el liderazgo de los líderes, pastores o ancianos. Ellos pueden determinar qué se enseña y cómo se defiende lógicamente. Ahora, si otra iglesia tiene una distinción sobre algún punto secundario, pero coincidimos con lo primario, ¿qué harías? Ellos decían, son nuestros hermanos, tengamos una discusión sana, y si al final no coincidimos, nos vamos a amar y seguir. Y si podemos convencer y encontrar un entremedio, mejor. La doctrina primaria no se toca, lo secundario se lo discute sanamente, no es a puñetazos, ¿me entienden? Se lo discute sanamente, se lo explica y luego se encuentra lo que es más edificante. Y eso lleva entonces al segundo lado, que son las doctrinas secundarias. ¿Qué entraría en la doctrina secundaria? Todo lo que no mencioné, y la lista es larga. ¿Cómo hacemos las cosas en la iglesia? Discipulado, disciplina, liderazgo, música, color de las cortinas. Bueno, eso no es ni secundario, eso ya es extra, digamos, no importa. Entonces esas son las cosas, pero miren ahí la ilustración. En mi experiencia no es la más amplia quizás, porque no tengo tantos años, pero hemos viajado bastante. Hemos escuchado muchas tristes historias de división, de peleas, de cosas muy graves que han roto iglesias por el medio, que ha surgido una facción y han peleado y después han salido o han sobretomado, y cosas que hacen partir el alma, hermanos. Quizás ustedes conocen. Hasta hoy no he escuchado de una sola iglesia que ha dividido por una doctrina primaria. Hasta hoy. Siempre ha sido una doctrina secundaria. Siempre ha sido porque, en cierta forma, en el fondo, yo creo, es una lucha por poder. Es una lucha por ser, por demostrar. Y como digo, no conozco todas las historias, ni cada situación, pero esto honra al Señor, eso trae gozo al Señor, ver su iglesia. La Biblia no dice que Jesús tiene como a nosotros como sus iglesias. Dice su iglesia, una, bella, hermosa, preparada. Y uno lo miras a las iglesias y dices, ¿de cuál está hablando? ¿De dónde? ¿Qué época? Pero nos ama y nos quiere y nos enseña y nos urge a seguir buscando el bien. Entonces, ahora, esto nos trae una siguiente pregunta. Herejía. La palabra herejía se usa muy abiertamente. Me acuerdo, no voy a entrar en mucho detalle por si un caso no hacer pisar el palito al quien le pasó y todo, pero había un predicador una vez que le invitaron a una conferencia en un lugar un poco apartado y él lo sabía, pero habían dos iglesias peleándose fuertemente en esta ciudad y estaban con muchos problemas y le invitaron a un hermano que venga y dé una conferencia sobre anatemas. Una iglesia le invitó a este predicador y dijo, por favor, denos una prédica sobre anatema, que significa alguien que es hereje y excluido de la iglesia. Y él dijo, qué raro el tema, ¿por qué quieren esto? Y estando ahí un poco se dio cuenta que lo que ellos querían es que él hable mal para la otra iglesia, para que ellos digan, el predicador dijo y ustedes están anatemas, excluidos, fuera de aquí. Y bueno, el predicador vino y hizo lo opuesto.
hizo quedar mal a los dos, avergonzados a los dos, y dijo, los dos están muy mal y tienen que arrepentir de su orgullo, porque lo que ustedes creen que es herejía no es herejía. ¿Qué es herejía? Bueno, para no escucharme a mí, mejor escuchemos a uno de los teólogos más importantes que existe, de que uno estudie en seminarios bíblicos y todo. Alistair McGrath es un gran teólogo, un hombre de mucho conocimiento, historia de la iglesia y todo. Yo le aprecio mucho. No es nuestra denominación, pero es muy sabio y muy sano. Y él comienza a hablar dos cosas. Primeramente, de la importancia de enseñanza sana en la iglesia, el reto de la iglesia. Y el siguiente tema es un poco sobre la herejía. Entonces, déjeme comenzar con esta frase que lo vamos a leer y decir un poco raro, un poco extraño. Déjeme explicar porque ese es un europeo inglés que a veces le da vuelta a las cosas y es un poco complejo. Pero cuando uno entiende es hermoso. Dice, el verdadero reto para las iglesias, que demostremos que la ortodoxia sí apela a la imaginación, que es emocionalmente atractivo, estéticamente mejor y que trae libertad personal. Ahora, como dije, confunde un poco la primera lectura de esta palabra. ¿Qué es ortodoxia? Ortodoxia es sana enseñanza bíblica, nada más, o lo que algunos llaman sana doctrina, pero es el correcto interpretación de la palabra de Dios. El reto para las iglesias de hoy, está hablando él, es que demostremos a quién, a las personas que no conocen a Cristo, que el cristianismo, nuestra forma de explicar lo que tenemos con Dios, sea que apele a la imaginación, es emocionalmente atractivo, estéticamente mejor y que trae libertad personal. En otras palabras, las personas que están buscando a Dios no quieren encontrar religión muerta. No quieren encontrar una lista de qué hacer, es hacer esto, no hagas otro. Quieren ver que nosotros nos deleitamos en Jesús, que amamos la palabra de Dios, que haríamos todo lo que tenemos por Él. Que cuando uno llega a la iglesia dice, yo necesito esto y más. Agustín dijo una vez, la iglesia no es una catedral para santos, sino un hospital para pecadores. Tiene que ser un lugar donde deberíamos poder sentirnos vulnerables, entender que el único bueno es Dios y necesito más de Él. La necesidad de venir y decir, tengo que arrepentirme, tengo que cambiar, quiero dar mi mejor, pero no porque me manda la ley, pero porque me manda mi relación. Cambiar el estereotipo de decir que Cristo es una teología, cuando en realidad Cristo es una persona. Que el cristianismo es una serie de reglas. No, decimos, el cristianismo es una relación real, viva, que incluye doctrina. Pero la doctrina se lo vive, no solo se lo habla. O sino que somos fariseos. Los fariseos, una vez dijo Jesús, creo la peor cosa que uno podría escuchar fue lo que él dijo sobre ellos. Le dijo a los discípulos, los fariseos enseñan esto y otro. Dice, hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. ¿Me entienden? Eso es duro. Decir, ellos predican todo lo correcto, todo lo perfecto, pero viven otra cosa. La pregunta es esa, ¿nuestro cristianismo es real? ¿Es algo que practicamos el lunes y el martes y el miércoles en el trabajo, en la casa, en secreto, cuando estamos con otras personas? ¿O es nada más religiosidad muerta de los domingos? Los hermanos de esos años 1820 querían una religión viva, querían una relación palpitable con el Señor Jesucristo. No algo lleno tampoco de solamente emoción, pero emoción basada en la palabra de Dios. Y no querían luchas y peleas y chismes y envidias y tantas cosas que alejan a las personas de la iglesia. Querían algo real. ¿Saben qué? Yo también busco, anhelo eso. Ahora, él sigue y dice, ¿qué es la gran y fea palabra? Herejía. Una herejía es una doctrina que termina destruyendo, manipulando o distorsionando un misterio bíblico. Ahora, si tú lees el libro, Misterio Bíblico habla de las grandes 4 doctrinas primarias. Son misterios. Mañana hablaremos con más detalle de por qué son misterios y por qué es tan fascinante eso. Pero
Destruye, manipula, distorsiona un misterio bíblico, doctrina primaria, en vez de preservarla. Es un intento fallado en su intento de llegar a la ortodoxia, buena enseñanza bíblica o sana enseñanza bíblica. Y su culpa no se encuentra en su deseo de buscar explicaciones más auténticas, ni de empujar los límites de la doctrina, pero en su rechazo de reconocer cuando ha fallado en su objetivo. Ahora, si quieren saber por qué es tan... Hay otras partes al final que quizás confunden. Es que él escribió un libro entero sobre la historia de las grandes herejías en la historia de la iglesia. Y hay un montón, cientos de herejías. Interesante que él comienza diciendo que una herejía es distorsionar, destruir o manipular una doctrina primaria. Las cosas por lo cual tenemos que vivir y morir, esas cosas son no negociables. Y él dice eso se defiende a todo dar. No se puede, no solamente es destruirlo, es manipularlo, es cambiar un poquito. Si miras la historia de herejías, hay muchas herejías. Por ejemplo, el arrianismo, una herejía de las más famosas de todos los tiempos. La herejía surgió en los años 300, pero es la misma herejía que es la base de los testigos de Jehová. El arrianismo enseñaba que Jesús era la primera creación de Dios y después que Jesús creó el universo. Entonces Jesús es Dios, pero con D minúscula. Él es 99% Dios. Él es casi Dios. Él es ahí mismo. Entonces había un Dios, no había Trinidad. Eso es lo que implica. Destruyó una doctrina primaria. Jesús no es enteramente Dios, pero sí es enteramente hombre. Destruyó la doctrina de la encarnación. También destruyó el concepto bíblico. ¿Por qué? Porque agarró la palabra de Dios y dijo, lo voy a cambiar e interpretar a mi manera. Y por último, destruye la gracia, porque enseña que Jesús no es Dios. Y si, como los grandes teólogos de su tiempo explicaron, si Jesús no es enteramente Dios, no es perfecto. Si Jesús no es perfecto, no puede morir por nuestros pecados, solo podría morir por las suyas y sería inútil. Y eso sería como que otro muera. Si Jesús no es Dios, no puede morir por nuestros pecados, entonces nosotros estamos todavía en nuestros pecados y eso manipula, destruye la doctrina de la salvación. Eso es una herejía. Ahora, él aumenta diciendo que algunos intentaron, su culpa no era en buscar explicaciones más auténticas. Algunos querían explicarlo mejor o encontrar nuevas formas de hacerlo o decirlo y esto y otro, pero sus intentos fracasaron y en lugar de darse por vencidos, siguieron en el mismo grave error. Eso para él es una herejía. Que no siempre alguien salió diciendo yo quiero crear una herejía, quiero destruir la iglesia. No siempre fue así. Algunos lo hicieron más por accidente que otra cosa, pero se agarraron de su orgullo y no cambiaron y eso llevó al gran problema. Prácticamente hablando, ¿qué es una herejía? Una herejía es distorsionar, manipular, destruir una doctrina primaria. Significa que si agarramos una religión, mormonismo, un mormón quiere compartir con la iglesia evangélica, ¿por qué decimos no? Ay, que son unos malos, ¿por qué harían eso? Cantemos todos Kumbaya. Decimos, ¿cómo distinguimos? ¿Ok? Doctrinas primarias. ¿Ellos creen en la sublime y total autoridad de la Biblia sobre todo otro libro? No, tienen un montón de otros libros a la par. Entonces ahí falla. ¿Creen en Jesús como enteramente Dios y hombre? No. ¿Creen en la Trinidad? No. Les debería contar lo que creen. Por tiempo no lo voy a hacer porque es una locura. Y luego la salvación es enteramente por obras. En 4 puntos el mormonismo fracasa y no puede ser aceptado. Ahora vayamos un poco más cerca a la casa. Catolicismo. La Iglesia Católica Romana, según su doctrina oficial, ¿podemos compartir con ellos estrechamente o no? Bueno, primeramente, ¿creen en Jesús como la encarnación? Sí creen. ¿Ok? ¿Creen en la Trinidad? Sí creen. La Biblia. Bueno, sí y no, porque agregaron la apócrifa y luego los concilios y luego las bulas papales y de pronto la doctrina católica o la dogma católica enseñada por papas y concilios es al mismo nivel de la Biblia. En práctica es en realidad más. Entonces ahí fracasa. Y la última sería la salvación. La salvación es, dicen por gracia, pero es por gracia
vendida por la iglesia y comprada por los 7 sacramentos, lo cual no es gracia, es obras. Entonces fracasan en 2 de los 4 puntos. No podemos tener esa conexión estrecha. Ahora comienzas a mirar grupos que se llaman evangélicos. Ahí se pone un poco más complicado, grupos quizás un poco extremistas, un poco a lo loco. Decís, ¿cómo podemos saber si son o no son? Ahí se pone un poco complicado, pero pasas por la misma secuencia y te preguntas la misma cosa y la respuesta no está en sí tan difícil. Bien, sigamos. Ahí tengo la ilustración y ya vamos a ir terminando, pero acuérdense, cuando lleguemos al cielo, imagínense que nos encuentre ahí Pedro, está bien modernizado, está con su computadora, todo por nombre, todo con registro, y dice, oh, ¿tú de qué iglesia vienes? ¿De dónde vas? Ah, tú tienes que ir a esa iglesia. En el cielo va a haber las iglesias bautistas, las iglesias presbiterianas, las iglesias de los hermanos libres, las iglesias de los, qué sé yo, ¿me entienden? Y todos separados y exclusivos, y en su propia comunidad, su propio grupo. Sería absurdo, ¿verdad? Nadie va a llegar a decir, ¿cómo llegaste tú aquí? Escuché una vez decir que cuando uno está viviendo en una época de paz y de prosperidad y de libertad de culto, tenemos el privilegio, el gran gusto de tirarnos piedras. Es como decir, cuando todo está bien, ves todo lo negativo, todo lo malo. Pero cuando de pronto estás en un país donde no hay libertades, no hay oportunidades, no hay libertades de las más básicas, de pronto ves a alguien que dice, yo amo a Jesús. Dices, tomas a Jesús, yo amo a Jesús. Y de pronto es lo único que importa. Y dices, por favor, necesito con quién adorar a mi Salvador. A veces las libertades nos han llevado a pelear de cosas pequeñas, tristes, que rompen el alma, destruyen familias, destruyen iglesias. El mundo lo ve y dice, ¿por qué quisiera yo ser cristiano si van a estar peleándose así, lleno de chismes y problemas? Hermanos, ese espíritu que estaba en Cristo y la iglesia primitiva está en mí, está en ti. Jesús dijo una de sus últimas cosas que pidió al Padre por los discípulos en esa tremenda oración de Juan 17 era, te pido que todos sean uno. No pidió por doctrina perfecta. Doctrina es buena, es sana, hay que estudiar, pensar, ponerse las pilas. Pero que sean uno. Una iglesia, no múltiples, la iglesia de Juan, la iglesia de Pedro, la iglesia de Pablo. No, una sola, uno. Así como tú y yo somos uno. ¿Cómo terminamos esta noche? Creo que quiero ser muy claro aquí. Lo primario, tenemos que luchar a la muerte por lo primario, porque si nos equivocamos en lo primario, toda nuestra fe se desvanece. Nuestra fe depende de defender las doctrinas primarias fundamentales. Y nadie ni nada puede cambiarnos en eso. No podemos trabajar con otro que no coincida en esto. Cuando viene lo secundario, algunos dirán, lo importante de los primarios, no me digas nada más. Entonces, ¿qué haríamos del púlpito? ¿Qué enseñaríamos? Vamos a pasar este fin de semana hablando de doctrinas secundarias. Y cómo lidiar con esto. Hay que defenderlo, pero no pelearnos ni estar destruyéndonos por estas cosas. Son cosas que se puede hablar, conversar, hasta discutir sanamente para encontrar mejores entendimientos. Y una iglesia puede distinguir de otra iglesia y aún ser amada por Dios, aunque nos duela la cabeza pensarlo. Pero yo se lo digo, si Dios me pudo amar a mí y a ti, es suficiente, ¿no creen? Entender esa gravedad de su amor, porque la clave no es causar división, sino edificación. Unidad para la gloria de Dios. Y esto, sobre todo, toma una tremenda dosis de humildad, especialmente para los que amamos la Biblia, estudiamos la Biblia, conocemos los argumentos y decimos así. ¿Y sabes qué? Hablemoslo, pero tampoco estemos destruyéndonos, porque eso nunca va a honrar a nuestro Señor. Y yo no quiero ser recordado en el cielo por el peleón, sino por el que trajo edificación y unidad y bendición y amor.
Y creo que si miramos la historia de los hermanos libres, eso quisieron. Ellos querían destruir el denominacionalismo. No porque eran malas esas iglesias, pero porque las estructuras, poniendo esquemas, límites, vidrios, paredes, eran malas. Y decían, ¿somos uno o no somos uno? ¿Estamos en Cristo o no estamos en Cristo? ¿Él es nuestro primer amor o no lo es? Y ellos radicalmente hicieron un cambio. Y creo que cuando uno mira atrás esa historia y mira hoy día a los hermanos libres, dice, ¿estamos en el mismo camino o nos hemos perdido el rumbo? Dios nos ayude. Oremos para terminar. Señor, gracias por esta noche, por los que están escuchando en diversas partes, aquí en Miami, en el sur de Florida, también en otras partes. Que tú seas honrado y glorificado con todo lo que se diga. Señor, que tú ayudes que tomemos lo bueno que he dicho y que quites lo malo. Porque queremos que solamente lo que quede es lo que tú quisieras. Que sea para edificación, para bendición. Si es necesario, para humillación de nuestro corazón, para poder aprender y surgir nuevamente para tu gloria y para tu honra. Que tú bendigas este tiempo, esta noche y también las otras reuniones a terminar este fin de semana. En nombre de Jesús. Amén.